Damos la bienvenida a su programa El Poder de la Fe, que se transmite a través del canal Nativa. Realmente es un gozo traer la presencia de nuestros hogares, la palabra del Señor, la voluntad de Dios que llega a tu vida es la que te bendice. Todo lo que te rodea fue creado por Dios. Tú has sido creado por Dios. En su infinito amor, en el poder de su palabra, Él creó todas las cosas y las sustenta con su palabra. El poder de la fe está basado en el poder de la voluntad de Dios. Porque la fe viene de creerle a Dios lo que Él dice en su palabra. Creer lo que Él habla. Dios cree lo que Él habla y los hijos de Dios tienen que creer lo que Dios nuestro Padre habla. Él nos ha dado como herencia su palabra, la palabra de Dios, pues es en Cristo, con Él y en Él. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, sentados a la derecha del Padre y creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Dice que estamos sentados sobre todo principado, potestad, gobernador, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay poder más grande, no hay ninguna cosa creada que no se sujete a la palabra de Dios. Cuando hablamos la palabra y decimos el justo por la fe vivirá, el justo vive por el poder de la palabra de Dios, el justo vive creyéndole a Dios, porque el creer a Dios, el creer a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptarlo y creer lo que Él enseñó, el creer la palabra de Dios, eso nos justifica. Pues si se puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Queridos amigos, hermanos que están escuchando este programa, empieza una vida nueva cada vez que viene la palabra de Dios a nosotros. Él nos da su palabra y su palabra tiene el poder de cambiarlo todo. Las circunstancias y todo lo que te rodea se someten a la palabra del Señor. ¿Cuándo ocurre en tu vida? Cuando tú te sometes a su palabra. Pues el primer paso, cuando decimos mi salvación, ¿cuál es tu salvación? Empieza recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo es el verbo, es la palabra que se hizo hombre y vivió acá en forma con un cuerpo de hombre, en forma como cualquier otro hombre, pero era la palabra misma que se manifestaba a través de un hombre y todo lo que decía Jesús se cumplió y todo lo que él hablaba, todo lo obedecía porque Jesús estaba viviendo en su misma palabra, él estaba obedeciendo en todo al Padre y su obediencia generó para él la autoridad. Por eso a Jesús se le da un lugar que nadie tiene. Él recibió un trono, el trono que Dios su Padre preparó para él, porque Jesús se identificó como hijo cuando él decidió obedecer en todo al Padre hasta la muerte en cruz. Y su obediencia hizo posible que en él se establezca todo un linaje, toda una rama de descendencia. Todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador y lo recibe en su vida, es sellado con el Espíritu Santo, es marcado como linaje de Dios. Por eso nos dice, mirad el amor que tiene el Padre para sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Entrar en el Evangelio, conocer a Dios, ser llamado cristiano, es un seguidor de Cristo, pero también es una realidad que viene a tu vida. Porque la realidad de la palabra de Dios, cuando tú lo obedeces, cuando tú actúas conforme a ella, cuando dejas que el Espíritu Santo dirija tu vida por la misma dirección de la palabra, empieza a transmitir en tu vida una dirección divina. Cuando tú caminas en el mundo, hablas la palabra, tu vida tiene una atmósfera. Todo sonido crea una atmósfera. Los hombres hablamos, transmitimos, cantamos, hacemos muchos gestos para comunicarnos unos con otros. Pero el hombre que se comunica con Dios, el hombre que obedece la palabra, el hombre que está lleno de obediencia a Dios y es lleno del Espíritu Santo, lo que transmite son sonidos, esos sonidos que es la palabra que uno habla continuamente, lo que nosotros hablamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae como consecuencia el mover del Espíritu Santo. Cuando tú estás en obediencia, Dios mismo que está contigo, Él va contigo, su palabra va contigo. Por eso Él dice, no te dejo ni te desamparo, siempre te voy a ayudar con la diestra de mi justicia. ¿Y cuál es la diestra de su justicia? La misma palabra de Dios. El verbo que se hizo carne se llama Jesús. Y ese Cristo en nosotros es la esperanza y gloria. Ese Cristo es la misma palabra la que nos salva. Por eso todos nosotros cuando nos disponemos a vivir en Cristo, con Él y en Él, cuando decimos tener una relación con Dios diferente a la que antes teníamos, porque antes creíamos en Dios, pero un Dios lejano, yo creo en Dios a mi manera, pero hoy hemos cambiado las cosas.
creímos el Evangelio, lo recibimos, reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, el Señor que dice a quien vamos a obedecer. Y después que es nuestro Señor, pasa a ser nuestro Salvador. Entonces, Cristo en nosotros. ¿Cuándo es Cristo en nosotros? Cuando su palabra está en tu corazón, está en tu mente. Cuando tú amas la palabra, cuando decides obedecer su palabra, aun cuando las circunstancias de este mundo tratan de estorbar ese deseo, aun cuando pasas dificultades, pasas miserias, pasas enfermedades, y es un momento que dices, ya no doy más. Pero en ese momento hay un Salvador para ti. Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo es la misma palabra de Dios, hecha carne, hecha obediencia. Nosotros somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, creados para buenas obras, las obras que Dios preparó antemano, un camino especial para cada uno de nosotros. Y tú que estás escuchando este programa, yo te voy a decir que si lo estás escuchando es porque hay un propósito de Dios contigo y Dios te habla. Yo tengo un propósito contigo. Dios no se equivocó. Él te escogió, Él te llamó y Él te envía. Todo lo que Dios crea tiene un propósito. Dios no hace nada de casualidad. Y el asunto, cuando Dios crea al hombre con un propósito definido, le da características para cumplir ese propósito. Y esas características son, primero, es la imagen de Dios. Todo hombre debe reflejar la imagen de Dios. Cuando tú llegas a un lugar, la imagen de Dios está ahí, cuando tú estás en una perfecta obediencia, cuando Cristo lleva tu vida, cuando el Espíritu Santo está en ti. Entonces, donde quiera que tú vayas, llevas la presencia, llevas la imagen de Dios. Pues Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces la gente te va a ver, los seres visibles e invisibles te van a ver, y lo que van a ver es la imagen misma de Dios. Esa imagen solo nos puede dar el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo te la da? No es una imagen carnal, es la actitud que tú tienes, la actitud de obedecer la palabra. Es la actitud de decirle, Jesucristo, tú eres mi Señor, y aunque hay cosas que no me gustan, pero por amor y obediencia a ti, voy a hacerlas. Esa es la batalla que tenemos todos los días, porque en el mundo hay aflicción, y la aflicción siempre hace que tú saques tus ojos de las circunstancias, de las circunstancias espirituales, del poder que te rodea, y lo pones en las cosas de la carne, en los límites carnales. Pero la fe que vence al mundo, nuestra fe que vence al mundo, la forma como yo deseo creerle a Dios, hace que tú no mires con lo que el mundo te está ofreciendo, no empiezas a mirar con lo que Dios dice en su palabra. Cuando puedes ver la realidad de Dios, lo que dice su palabra, estás entrando en un mundo totalmente distinto. En Efesios, capítulo 1, del 3 al 5, por favor, hermano Ender. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué tremenda revelación es esta. Bendito sea Dios, bendito sea el Padre de Jesucristo y Padre nuestro, porque estamos en Cristo. La palabra bendito es bien dicho, bendito seas mi Dios. No hay palabras para agradecer lo que Él ha hecho con nosotros. Él preparó de antemano unas circunstancias que nos rodean, un mundo creado, toda la naturaleza, todos los cielos, la tierra, los mares, todo lo creado, lo creó pensando en Jesucristo, pensando en el hombre que es la imagen de Dios, el hombre que es la semejanza de Dios, el hombre que gobierna como Dios. El primer Adán falló, fue creado a la imagen y semejanza de Dios, recibió el aliento de Dios en su vida, pero no lo entendió. El primer Adán perdió por su desobediencia, se apartó de Dios y cayó. La caída del hombre es cuando dejas de creer y confiar en Dios, dejas de obedecer a Dios lo que Él dice y lo haces las cosas según tu carne te dice. Desde ese instante, la caída del hombre, entró la muerte al mundo. No había muerte antes. Adán fue creado para vivir eternamente. No había pecado, no había muerte,
porque la paga del pecado es muerta, dice la Biblia. Entonces, al desobedecer el hombre a Dios, todo lo que no fue creado para él, ahora empezó a ser formado para él. Toda la iniquidad, todo el pecado, todo el castigo, todo lo que perturbaba al hombre, todo lo que perturba en estos momentos a la humanidad, la muerte, la enfermedad y la pobreza. 3 cosas que trae como consecuencia el que desobedece la palabra de Dios. El castigo de la ley decía muerte, enfermedad y pobreza. La desobediencia hizo que eso reinara en este mundo y el hombre empezó a vivir en obediencia a la muerte, en obediencia a la enfermedad y en obediencia a la pobreza. El hombre no fue creado para morir, ahora el hombre moría. Sus años le fueron acortando cada vez más, aumenta el pecado, disminuye la vida. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino tenga vida eterna, que recupere el camino, el propósito por el cual fue creado. En Cristo Jesús el hombre recupera su posición, el hombre recupera la posición y el estatus que Dios creó desde un principio para el hombre. Por eso nuestra salvación, ¿cuál es? Volver a los caminos del Señor. Arrepiéntete, busca primero el reino de su justicia, el resto viene por añadidura. Ese arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de forma de pensar. Entonces, en ese cambio de forma de pensar, Cristo crece en cada uno. Porque ahora ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Mi forma de pensar empieza a pensar, ya no como yo pensaba en este mundo, como veía las cosas naturales de este mundo, sino empieza a pensar y a vivir como Cristo vio las cosas. Jesucristo hombre, siendo Dios se hizo hombre, y como hombre, Él obedeció. Habían tentaciones, fue tentado en todo. Nadie puede decir que no fue tentado porque fue tentado en todo y como hombre. Y como hombre, Él prefirió morir antes que desobedecer. Y por su obediencia hasta la muerte en cruz, le fue dado un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero Cristo es algo más maravilloso que eso. Él impartió de su obediencia, de su vida, a todo aquel que en Él cree. Pues el primer paso de un pecador es: Señor, yo reconozco mis pecados. Yo he pecado, mis padres han pecado, mis generaciones han pecado. No soy digno de vivir esa vida eterna. Por mis obras no es posible. Yo en mi esfuerzo siempre caigo en algo, porque siempre uno cae en una en otra cosa. Pero por la obediencia de Cristo, por ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por su obediencia, ¿qué hizo Jesús? Su obediencia la impartió a todo aquel que en Él cree. Y nuestra desobediencia, los pecados que hemos cometido nosotros, nuestros padres, nuestras generaciones, fueron tomadas por Cristo, fueron puestas en el cuerpo de Cristo. Él asumió el pecado de todos nosotros y fue a la cruz a pagar por todo ello. Por eso Jesucristo tenía que morir, por amor. Si Él quería, no moría, pero Él decidió morir. ¿Para qué? Para pagar nuestros pecados. Él es el Cordero que quitó el pecado. ¿Y qué hacía el pecado? Nos separaba de Dios, nos separaba de la vida de Dios, hacía que sea imposible que la vida de Dios estuviera para nosotros. Cuando Dios nos creó para tener una vida como la que Él tiene. Pues Él nos dio su imagen y nos hizo semejantes a Él, y Él preparó gobierno para nosotros. Pero cuando Cristo viene, recibe un nombre que es sobre todo nombre, pero también recibe características de lo que Dios quería para el hombre. Por eso Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Dios de dioses. Jesucristo tomó la posición que le correspondía a la derecha del Padre, sentado en lugares celestiales, sobre todo principado, potestad y gobernador. Su obediencia hizo posible esto. Y algo más hizo: todo aquel que cree. Si tú has creído, si estás dispuesto a creer, si abres tu corazón al Señor, Él que hace te va a tomar. Con su sangre en la cruz, Él pagó el precio que te trae la paz. Él derramó su sangre, dio su vida por ti. Dijo: el pecado que tú tienes, yo lo pago. Yo me voy a la cruz por ti. Yo sufro cada garrote, cada latigazo, cada azote, clavo en las manos y en los pies, la corona de espinas. Todo lo que Jesús sufrió, lo hizo por su inmenso amor por ti y por mí. Y eso nos salva del castigo que merecíamos. Él pagó el precio. Al pagar a Jesucristo el precio y al recibir nosotros
la salvación del pecado, la paga del pecado que es la muerte, nos salvamos. La paga del pecado que es enfermedad, nos salvamos. La paga del pecado que es pobreza, nos salvamos. Él nos salvó. Pero nos salvó para que entendamos los propósitos divinos para cada uno de nosotros y podamos vivir esa vida abundante. Jesucristo recuperó lo que el hombre había perdido. Y eso que el hombre había perdido, Él lo recuperó y es más, lo entregó a todo creyente. Todo aquel que invoca a Cristo, todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador, le da un camino, un nuevo camino. La presencia de Dios ahora va con todos los que hemos creído y Él estableció en ti y en mí un linaje escogido, gente de obediencia, gente de fe, gente que le cree a Dios. Pero Él sabía que íbamos a fallar porque vivir en esta carne fallamos, pero Cristo lo que hizo fue tomar nuestro lugar, pagar el pecado y por ese Cordero Dios que quita el pecado del mundo y establecer que el Espíritu de Dios, su Espíritu, el Espíritu Santo que movía a Jesús, ahora mora en todo creyente y el Espíritu Santo nos ayuda y su presencia va con nosotros. Entonces el Espíritu de Dios que mora en el pueblo de Dios es el que forma la iglesia del Señor. Y el Espíritu de Dios que mora en ti y en mí, Él produce por la fe, el querer como el hacer. Él produce por la fe las mismas cosas que hizo Jesús en la tierra. Él activa la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Pues dice, por gracia sois salvos. Pues no es de nosotros, no es por nuestras obras. Solamente creímos y recibimos. Y Él, viendo tu corazón, un corazón que realmente está arrepentido, un corazón que realmente ama a Dios, un corazón que busca a Dios de todo corazón, entonces Él viene a ti y te sella. Por eso Él dijo, recibe el Espíritu. Y el Espíritu Santo viene a los creyentes y eso forma la iglesia del Señor. Eso es un linaje, una nación distinta, un pueblo adquirido por Dios. Pero ese pueblo adquirido por Dios tiene otras características, tiene otra atmósfera y tiene otra posición de la que antes. El hombre caído, si no tiene a Cristo como Salvador, queda caído. Mas el nuevo hombre, creado en Cristo Jesús, es un hombre de victoria en Cristo, con Él y en Él. La victoria nos es dado. Por favor, Manuel, continúe la siguiente parte. En Efesios 1:17 dice, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí nomás. Dios te tiene que dar espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo te revela la palabra para que tú conozcas. La palabra conocer significa hacerse uno con Dios, conocerse. Conocer es hacerte uno con los pensamientos de Dios. Y el Señor se revela a ti. Por eso cuando está orando Pablo pido darle revelación y entendimiento porque la gente así no entiende. Continúa, por favor. El 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, dice. Qué tremendo está hablando acá. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Miren qué herencia. ¿Cuál es eminente, supereminente lo grandioso que os ha preparado para los que creemos? Porque ese poder de esa fuerza, el poder del Espíritu Santo, está disponible para todo el pueblo. Pero está orando por los para que conozcamos, para que entendamos, para que nos sea revelado. Si tú no buscas a Dios, si no buscas su palabra, si no anhelas al Espíritu Santo, si no tienes una comunión con Dios, no vas a entender nada. Por eso oramos para que tengas ese fuego, Dios, que tengamos pasión por Dios, verdaderos adoradores. Un adorador es alguien que tiene pasión, que adora, que busca, ama la palabra y quiere que esa palabra se haga uno con nosotros y está en su corazón. Obediencia, obediencia, obediencia. Te amo, Señor. Dice, si me amáis, guardad mis palabras. La única forma que tú le muestras a Dios que le amas es cuando guardas su palabra, cuando amas su palabra, cuando obedeces su palabra. Entonces, si me amáis, guardad mis palabras. Entonces, pedid lo que queréis y os será hecho. La gracia de Dios está disponible para ti, hijo, hija. El favor de Dios está disponible para ti, pero tú tienes que echar mano a la vida eterna. Tienes que disponer tu corazón
La religión nos confunde, mas la relación nos levanta. La revelación de Dios para con nosotros tiene que ver con un corazón que está hambriento de Dios, apasionado por Dios. El justo por la fe vivirá. Entonces, acuérdate, todo lo que Dios crea tiene un propósito, ¿no? Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó con propósito. Cuando Dios creó a Lucifer, lo creó con propósito. Lucifer se rebeló y perdió su propósito. El hombre se rebeló y perdió su propósito, pero el hombre sí tuvo un Salvador, Jesucristo. Dios mismo se hizo hombre y como hombre, su vida de obediencia nos dio la salvación y nos dio la victoria, porque Él nos hace pensar como Él piensa. La fe es pensar como Dios piensa, andar como Dios anda, hablar como Dios habla y manifestar todo lo que Dios quiere hacer. Dice, la vida y la muerte están por de tu lengua. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Y la vida es la misma palabra de Dios, el verbo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora ese verbo, la palabra del Señor, es la herencia de todos los hijos de Dios. Cuando tú agarras una Biblia, cuando la lees, la meditas, la buscas, la analizas, la haces tuya, la obedeces, lo que estás recibiendo es tu herencia. La herencia está basada en el poder de la palabra del Señor. Pues para el que cree, ¿qué cosa cree? Todo lo que dice la palabra. Para el que cree, todo es posible. Todo lo puedo en Cristo, en la palabra que me fortalece. Ese todo lo puedo, ese todo poder de Dios que nos ha sido impartido es nuestra herencia. Y con la palabra nos convierte en reyes, en profetas y sacerdotes. En rey, porque mi oficio es reinar, gobernar sobre cualquier circunstancia. No sé lo que estás pasando en este momento. De repente tienes una gran enfermedad, un gran dolor. De repente estás pasando problemas económicos terribles en tu vida. De repente has perdido la dirección de Dios. Pero ¿sabes qué? Dispón tu corazón a obedecer la palabra, a amar la palabra. Dispón tu corazón que Jesucristo sea tu Señor y verás el cambio. Verás la atmósfera que te va a acompañar. Porque cuando tú crees y hablas, la palabra trae sonidos y los sonidos traen atmósfera. Lucifer cuando fue creado con tamboriles, fue creado con arpas, fue creado para emitir sonidos de adoración a Dios. ¿Qué tenía Lucifer? Llevaba atmósfera. Cuando él peca, ya no quiere adorar a Dios, cuando se rebela contra Dios, se vuelve ahora oscuridad. Y ahora dicen Satanás, el que se opone a Dios, el príncipe de la oscuridad. Y pierde su propósito. Y el hombre, cuando decide desobedecer a Dios y seguir los caminos de Satanás, el hombre pierde sus propósitos y pierde esa luz. Pero el hombre por el pecado, Adán por el pecado perdió, pero la luz tenía que venir a este mundo. Cristo es la luz. Cristo está en el corazón de todo creyente y Él ha venido a ti y quiere impactar tu familia, quiere impactar tus circunstancias, quiere sanar tus enfermedades. Él ya lo sufrió, ya lo hizo, pero es necesario que venga a ti. Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Ese precio que nos trae la paz fue sobre Él. Y Él decidió que su palabra sea nuestra herencia. La palabra que es la voluntad de Dios para cada uno es nuestra herencia. La buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Pero el hombre en su desobediencia, en sus temores, su angustia, su depresión, se aparta de la palabra. No confía en la palabra, confía más en sus propias fuerzas. Y por eso es que el hombre pierde una salvación gratuita. A lo que Dios te ha otorgado no lo recibes porque no estás dispuesto a creer. Pero si tú te dispones a creer, todo te es posible. El Señor guía tus pasos. Y es precioso ver a los adoradores cuando adoran y cantan y traen la atmósfera divina a sus circunstancias. Es tremendamente poderoso. En Santiago 4, 7 y 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El que tiene doble ánimo tiene que purificar su corazón. Porque muchas veces en nuestra vida es un tiempo sirvo, un tiempo me alejo. Un tiempo sí, otro tiempo no. Purifica tu corazón. Purifica tu corazón, endereza tus caminos.
Sométete a Dios. Mucho se habla de liberación, pero liberación tiene que ver con el sometimiento. Echar fuera demonios tiene que ver con sometimiento. Aplastar la cabeza de Satanás tiene que ver con tu obediencia, con someterte a Dios. Sin obediencia no hay poder, sin obediencia no hay conexión con Dios, sin obediencia no hay respaldo de Dios. Disponte, arrepiéntete, he pecado, perdóname, te he fallado, Señor, yo me arrepiento. He estado andando tibio, ya no es tiempo de andar tibio. O eres frío o eres caliente, porque no te arrojaré de mi boca. ¡Wow! Es tiempo de ser fuego, hermanos. Es tiempo que tú tomes decisiones y nunca te apartes del Señor. Entonces, sometete a Dios. Cuando te sometes a Dios, viene el diablo a traerte tentación. Y acá dice, resístelo, resístelo, resístelo. Y Él huirá de vosotros. Donde quiera que tú vayas, va a huir. Los demonios van a salir disparados, las enfermedades se van a ir, la pobreza se va a ir y la bendición de Dios te va a acompañar siempre. No temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le aplació daros el reino. El reino nos pertenece, el reino te pertenece, pero arrepiéntete, deja de pecar, deja de tener las cosas de Dios así tibiamente. Ya no, o es todo o es nada, ya no hay tibieza. Cristo viene pronto, la venida del Salvador está, apenas abres tu corazón, Él te impacta y tú naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a ti, pero ahora Cristo dice, viene en las alturas, en las nubes, para que todo aquel que ha creído en Jesús, que está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que mora en ti, Él te va a llevar a las alturas y va a empezar las bodas del Cordero. Pero también tienes que entender que para entrar a esa boda del Cordero, primero vas a entrar al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar algo importantísimo y tú tienes que saberlo. O sea, se están dando tibio, tienes que saberlo, porque ahí Jesús va a ir uno por uno. Ahí te va a decir, ¿te has salvado? ¿Pero cómo? ¿Con la rejusta o holgadamente? Él te va a decir, dame tus frutos, tengo hambre, dame tus frutos. Así como a esa vid que estaba verde y hermosa. Jesús fue a pedirle los frutos, si no había frutos, la maldijo y se secó. Él va a decir, dame tus frutos. Uno va a ser para vergüenza, otros para gloria y honor. Entonces vamos, prepárate, prepara tus frutos para entregarle al Señor. Cristo viene pronto. Pueblo de Dios, prepara tu corazón. Nada es imposible para el que cree, nada es imposible para el que obedece, nada es imposible porque la obediencia hace que genere en ti autoridad y reino, gobierno sobre las circunstancias. Entonces, cuando venga el Cristo al Señor, vas a venir a su presencia, prepara tus frutos, aún es tiempo, aún es tiempo. Estamos a la puerta, las trompetas están sonando, estamos esperando la trompeta final. La trompeta final va a ser tocada y viene el rapto. No vamos con él. Prepárate, pueblo. Limpia tus ropas. Mira a su esposa, se le aconseja que se vista de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente para recibir al Rey. Prepara tus vestiduras, prepara tus frutos. Él te va a decir, ¿qué has hecho con lo que te he dado? Si no has hecho nada, te va a decir, por lo menos hubieras puesto la plata en el banco. Por lo menos. Dice que uno dio 3 talentos, 5 talentos, pero uno dio 1. El de 5 trajo 10, el de 3 trajo 6. El que tenía 1 lo escondió bajo la tierra. Y cuando vino dijo, dame, ahí está tu talento. Le dijo, él dijo, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Ahora te puedes decir a ti, ¿por qué no diezmas y ofrendas? Por lo menos deberías diezmar ofrendas, por lo menos. Porque él viene y va a reclamar sus intereses. Despierta, pueblo. Despierta, no seas como de las 10 vírgenes, 5 tenían aceite, 5 poquito aceite. Así que prepara tu corazón. Es tiempo de que la atmósfera de Dios te tome, es tiempo de que pongas tu corazón a amar, a obedecer y servir a Dios. Es tiempo de hacer huir a Satanás de nuestras vidas, de los seres que nos rodean, donde quiera que vayamos. La presencia del Señor va con el pueblo de Dios. Yo iré contigo, no te dejaré, no te desampararé, siempre te daré con la diestra de mi justicia. No temas ni desmayes, yo estoy contigo, dice el Señor. Recibe ahora esa palabra de bendición. Todo lo que el diablo toca trae muerte, trae maldición, destrucción, trae enfermedad, porque el diablo solo sabe destruir. El diablo no sabe otra cosa.
oponerse a Dios. Satanás, el que se opone a Dios, vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Y acá la palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Dos cosas dice bien claro, que te sometas a Dios, no a tu manera, ahora a la manera de Dios. Someteos pues a Dios. Ahora dice, ahora que estás sometido a Dios, resiste al diablo, porque Dios te da fuerza y el poder para que lo hagas y el diablo huirá de vosotros. Así como 2 más 2 es 4, esto cumple su propósito. Someteos, más obedecer a Dios, someteos pues a Dios y resistir al diablo, decirle no a la tentación, no al pecado, no a las cosas que te apartan de Dios. Cuando el diablo te dice, no asistas el domingo a la iglesia porque tengo un negocio buenísimo para ti, pues es el tiempo que más debes asistir a la iglesia. Cuando el diablo viene y te dice, apártate, no diezmes, no ofrendas, es cuando más debe ser y tienes que resistirlo porque la palabra de Dios dice. Mucha gente no diezma, no ofrenda y hay incluso grandes hombres que se creen teólogos y quieren negar la palabra de Dios y quieren buscar pretextos para que no diezman ni ofrenden. Pero ¿por qué es necesario? Porque el obedecer a Dios es la salvación de este tiempo de prueba, este tiempo que hablan de hambruna, de peste, de gran debilidad en que las naciones están temblando, las guerras, los rumores de guerra, las pandemias y tantas cosas. Es cuando más debemos agarrarnos en la obediencia al Señor. Entonces acá dice, someteos pues a Dios. Si tú obedeces, ahora tienes la fuerza para resistir al diablo. Y el diablo va a huir, la enfermedad va a huir, la pobreza va a huir. Dice, el diablo huirá de vosotros. La obediencia hace que en ti se ilumine la presencia de Dios. Obedecer es hacerse uno con la palabra, hacerse uno con el Espíritu Santo. Obedece la palabra de Dios, no lo que el hombre te dice, no esas personas que a veces por ignorancia tratan de influir en ti para que tú obedezcas, para que diezmes y ofrendas, pero no es humano, este es sobrenatural y divino. Dios lo ha dicho o lo obedezco. Yo decido obedecer. Y cuando dice que uno obedece, cuando diezme ofrenda, él habla, abriré la ventana de los cielos. Entonces está tu obediencia para abrir la ventana de los cielos para ti. Abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. La bendición es el buen decir de Dios, es la palabra de Dios que te bendice, es la palabra de Dios la que te prospera. Porque Dios no quiere que pases hambre, Dios no quiere que tengas temor. Cuando uno obedece no tiene temor, porque el temor es la ausencia de Dios. El temor viene a ti cuando tú no reconoces la presencia de Dios, cuando no te conectas con Dios. La enfermedad es la ausencia de Dios. La pobreza es la ausencia de Dios, porque el pecado trajo la ausencia de Dios, muerte, enfermedad y pobreza. Si estás pasando momentos difíciles de enfermedad, de muerte, es la ausencia de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecer a Dios, darle un lugar a Dios, que entre la luz. Y cuando entra la luz, entra la palabra, la oscuridad se va, las tinieblas se van, la enfermedad se va, la pobreza se va. La enfermedad se va totalmente cuando viene la palabra de Dios, porque es la palabra que le envía la que te sana, es la palabra que le envía la que te prospera. La pobreza se va, hermano. Confíate en Dios, creerle a Dios, obedecerlo, es lo que Él te pide, para que su presencia, su buena voluntad, que es agradable y perfecta, esté iluminando tu vida, porque nosotros vivimos de la palabra del Señor. Tuve la oportunidad de conocer a Ener, este joven. Él tenía su pareja, tiene su pareja, ¿no es cierto, hermano Ener? Así es. Y él, cuando apenas él tuvo el llamado de Dios, lo primero que él dijo, yo no estaba obedeciendo a Dios. Yo decido obedecer a Dios. Ellos convivían, pero dijo, no, yo me voy a casar. Yo tomo decisión, ¿sí? Porque yo quiero servir a Dios con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo lo que Dios me ha dado. Yo lo rindo a Dios y decidió casarse. ¿Por qué? Porque él decía, ¿cómo voy a servir a Dios estando en pecado? Yo quiero andar en santidad. Y esa decisión viene también con los propósitos divinos, con una unción que vino sobre él. Y Ener, cuéntanos, ¿cómo tomaste esa decisión? Bueno, pastor, uno llega a tomar la decisión cuando siente en su corazón que debe hacer lo correcto, que necesita honrar a Dios. Tú llegas a tomar una decisión tan importante para tu vida, sabiendo de que necesitas de Dios más, estando
como se dice, en los deleites de este mundo no sacabas nada, no sacaba nada yo. Entonces yo decido consagrar mi vida ahora con mi esposa, tratar de llevar una relación sana, saludable. Y esos son los motivos que uno te lleva a tratar de honrar a Dios, ¿no? Sabiendo que Dios está en la relación, que está en la familia, que Dios bendice la unión, que Dios bendice el hogar, ¿no? Cuando una persona llega a casarse. Sí, porque hay muchos cristianos inclusive que conviven, que no tienen confianza en casarse. Y aunque parezca mentira, si Jesucristo es tu Señor, pues tú decides obedecerlo y la palabra de Dios trae orden y el orden trae bendición. En cambio, la desobediencia trae desorden y trae una atmósfera que desagrada a Dios, pero la obediencia a Dios dice nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa actitud de agradar a Dios tiene que ver con tu llamado. Tú eres un adorador, tú eres un hombre que anhela en tu corazón agradar a Dios y estás pasando, porque todos pasamos ese proceso, estás pasando un proceso de disponer tu corazón a obedecerlo, a honrar a Dios, aun cuando muchas cosas no lo entiendes, pero estás decidido a seguir a Cristo y no volver atrás. Así es, pastor. O sea, una persona llega a analizar lo que está sucediendo, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios santo y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces Dios te lleva a tomar esas decisiones. Yo creo que Dios es el que te encamina los pasos para seguir y para hacer lo correcto. Entonces Dios abrió mi llamado, tuve el agrado de conocerte, pastor, las puertas se te abren. A mí cuando yo formé mi matrimonio, o sea, ya puse en las manos de Dios, las puertas se me abrieron, las invitaciones como ministerio igual. Entonces, pastor, yo creo que lo más importante de una persona es hacer lo correcto, es agradar a Dios para que el ministerio que uno tiene empiece a fluir. Sí, qué interesante es entender que los salmistas, los levitas, los que adoran, los que cantan, los que tocan música, traen atmósfera, porque los sonidos traen la atmósfera. Y los levitas, los hombres, tienen que estar concentrados, consagrados a Dios. La sangre preciosa de Jesucristo nos limpia todo, pero tu corazón tiene que estar consagrado a Dios porque vas a traer la presencia de Dios en la cual, cuando estás en un lugar, en una iglesia, un grupo de personas, al adorar a Dios, esa presencia se manifiesta y ayuda a los hermanos a que todos puedan conectarse con nuestro Hacedor, para que todos puedan disponer su corazón hacia Dios y ahí ocurre algo maravilloso, milagroso. Las presencias rompen lo natural y entra lo sobrenatural a nuestras vidas. Por eso esa atmósfera es tan importante. La desobediencia la perdió, pero la obediencia recuperó esa posición. Nosotros, los hombres, fuimos puestos en la tierra para traer la presencia de Dios aquí en la tierra. La Biblia nos dice, Dios gobierna en los cielos, pero la tierra le ha dado a los hijos de los hombres. Por eso, un adorador, un salmista, no solo es una persona que canta bonito, una persona que se consagra a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso la santidad, el reconocimiento, Señor, te he fallado, perdóname, yo me arrepiento, consolido mi vida y no vuelvo atrás. En esta actitud, Dios nunca te rechaza. De repente tú te has apartado de Dios, de repente tienes un llamado tremendo, pero te has enfriado por los afanes de este mundo. Yo te quiero decir, Dios siempre está con los ojos abiertos, esperando por ti. De repente te has vuelto tibio. De repente solo eres un oidor y no hacedor de la palabra. De repente perdiste tu llamado en algún momento de tu vida y te descarriaste. Pero te voy a decir, Dios no renuncia a ti. Y a pesar que Él no renuncia a ti, también tiene un tiempo para ti. No pierdas. Este es un tiempo especial para que tú te puedas reconciliar con Dios y continuar con tu llamado. Porque Dios ha hecho planes con tu vida. Dios ha preparado un camino para que andes en Él. Y Dios no renuncia a ti. Eres tú el que renuncia a Dios. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamándote. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con Él. Tenemos que disponer donde quiere que vayamos. Dice, id por todo el mundo. Es una orden. Predique el Evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán manos enfermos y ellos sanarán. Pero también añadió
que Dios confirma su palabra con señales que le siguen. También dijo, id y hacer discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ir y hacer discípulos, el enseñar que otros también sigan el camino. Pero el bautizo es, tú te bautizas en la vida de Jesús. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Necesitamos tener una actitud correcta delante de Dios. Sabemos que su venida es pronto, hermanos, prepárense. Prepárense, jóvenes, prepárense. Adoradores, preparen, limpien sus corazones. Van a ser tentados, yo digo, va a haber tentación. El diablo es el experto tentando. Pero la decisión tuya debe ser la prueba de fuego. La decisión tuya es, no te dejo ir, Señor. Dice que un día Jacob luchó con un ángel, ¿recuerdas, Señor? Sí. Y dijo, el ángel dijo, déjame ir. Y dijo, no te dejo ir hasta que me bendigas. Así es. En tu vida, ¿cómo lo has visto eso? Pastor, yo creo que es más importante, muchas veces en un cristiano, es más importante reconocer que tú tienes la identidad de Dios, la imagen de Dios, el ADN que eres hijo de Dios. Entonces hay muchas personas que han perdido esa identidad. Gracias. Y que se van por otras cosas, piensan, muchas veces he escuchado unos mensajes donde decían unos pastores, yo soy su esclavo de Dios. Entonces Dios no te llamó a que tú seas esclavo de Él, Dios te llamó a que tú seas su hijo. Entonces Dios te dio esa identidad como hijo. Cuando tú reconoces que eres identidad, que eres el hijo de Dios, su imagen y semejanza, entonces te das cuenta de que su hijo de Dios no va a estar pecando, pastor. Porque el hijo obedece, ¿no es cierto? El hijo obedece. Y los niños ven a sus padres y hablan como ellos, hablan como ellos. Los niños son inocentes, los niños inocentes, la verdad, que no conocen. ¿Y a quién conocen? A lo que sus padres les dicen. Y nosotros hemos puesto nuestros ojos en Jesús, en la palabra del Señor, para obedecer. Obedecemos por amor. Fuimos llamados por amor y andamos en el amor de Dios, como hijos de Dios, con identidad. Ya no somos hijos de esclavos, como esclavos, sino somos hijos que nos rendimos, porque nos sometemos a Dios por amor. La palabra duklos es el esclavo, que uno se vuelve esclavo del Señor por amor, pero es hijo. Tu identidad como hijo hace que tú disfrutes del amor, porque es diferente tratar a un esclavo que tratar a un hijo. Y cuando tú vas con un corazón obediente, Dios te trata como un padre. Dice, este es mi hijo. Cuando tú obedeces, tú dices, ahí está mi hijo. Cuando desobedeces, ese no es mi hijo, no lo reconozco. La obediencia es Cristo en nosotros. La obediencia que se llama Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Mirad cuál amor nos da el Padre para ser llamados hijos de Dios. La identidad es tan importante. La decisión que tú tomes es tan importante. ¿Eres frío o eres caliente? Decídete hoy, decídete, ¿no? Y ahí se fue un corazón adorador. Y realmente necesitamos llevar esta palabra, ser evangelistas, llevar la palabra del Evangelio, el Evangelio del reino a las naciones, donde quiera que vayamos, compartir con toda la gente a su alrededor, buscar primero el reino de Dios. Tú decidiste buscar primero el reino de Dios, decidiste que el Señor gobernara tu vida y tu familia. Y ahora te estás preparando para las cosas que Dios tiene para ti, Ener, ¿no? Así es, pastor. Sí, sí. O sea, llega un tiempo de que tú sientes que el Señor te ha llamado y que Él va a usar tu vida para bendecir a muchos ministerios. Y de repente algún ministerio que me está escuchando, yo creo que es bueno entender para qué fuimos llamados, para qué fuimos escogidos. Entonces nosotros como ministerio tenemos que aprender a honrar a Dios en todo tiempo. Eso, pastor, te ayuda a ser de bendición para todo lo que tú hagas. Y tú como joven, ¿qué le puedes decir a los jóvenes de la actualidad? Como joven, que el mundo te ofrece muchas cosas. El mundo te llena de deleites, de placeres, pero el mejor deleite es Dios. Te lo puedo decir, creo que muchos jóvenes que están en las drogas, que están en los vicios, saben sus familias disfuncionales, sus padres separados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú llegas a Dios, tú conoces que hay un amor de padre que es por encima de tu padre físico, y ese amor de padre te lleva a ser distinto. Entonces, pastor, yo creo que todos los jóvenes que escuchan una palabra en día,
van a saber que Dios les está llamando de diferentes formas. Cuando estás en la calle, algún niño, algún hermano que está predicando, todo el mundo te está hablando de Dios. Y es momento de que tú como joven escojas el camino de Dios en este tiempo de tu juventud y vas a estar mucho mejor, ¿no? Vas a estar Sí, mucho mejor. muchos son los llamados, muchos, pero pocos son los escogidos. O sea, Dios tiene que escoger, y lo que Dios tiene escogiendo es tu corazón. ¿Cuál es tu corazón delante de Dios? Dice, muchos son llamados, pocos dicen, cuenta conmigo, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a pagar el precio, estoy dispuesto a agarrarme de ti con todas mis fuerzas, porque el mundo, donde hay aflicción, es seductor. Como dice, te ofrece todo tipo de placeres, sexo, drogas, muchas cosas te ofrece el mundo y te distrae a tal punto que ya no miras a Cristo, miras los deleites de este mundo. Pues el arrepentimiento hace que cambies de dirección, que pongas tus ojos en el Señor. Los tiempos se acortan, Cristo viene pronto, ¿no? Entonces tienes que estar preparado, ¿no? Tienes que aprender a resistir. Resiste el mal, resiste el mal. El mal va a huir de ti, pero tienes que resistirlo. Resiste hasta que logres alcanzar lo que Dios ha preparado para ti. No renuncies a esa bendición tan grande. Dios ha preparado un camino precioso y poderoso para tu vida, porque Dios te ve como su hijo, como su heredero, como príncipe, como herederos y coherederos con Cristo, ¿no? Entonces, estamos viendo en Efesios, ¿no? La parte, puedes por favor leer. En Efesios, Continúa, acá está leyendo. en Efesios 20, ¿no, pastor? 1:20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Miren qué tremenda la herencia, el poder y la autoridad, la posición que nos ha dado. Sobre todo nombre, sobre todo principado, potestad, tenemos una posición la misma que tiene Cristo Jesús por su obediencia al Padre. Y ese día que Cristo vino, se bautizó, se abrieron los cielos, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en él yo tengo contentamiento. Ahora Dios está diciendo eso de ti, tú tienes que disponer tu corazón para Él. Resiste la tentación, resiste el pecado que te está cediendo. Si has estado en pecado, arrepiéntete, vuelve al Señor. Él te está llamando hoy día para arrepentimiento, porque Cristo viene pronto, prepárate. En Génesis 15 nos dice, Dios le habló a Abraham y le dijo, yo soy tu galardón. Y Abraham trajo un sacrificio. Cuando Dios te promete algo, tienes que traerle un sacrificio, porque el sacrificio hace que tú recibas. Dios te da la promesa, pero tú tienes que sacrificar. Y el sacrificio no solo es dinero, no solo es ofrenda, el sacrificio es un corazón obediente. Cuenta conmigo. Hay cosas que me gustaban, el pecado me gustaba, el sexo me gustaba, la droga me gustaba, la comida me gustaba, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada ahora. Yo renuncio, pago el precio, mengo a mí para que tú crezcas. De repente le has estado sacando la vuelta a tu esposa. De repente te has acostumbrado a ser mujeriego. Pues muere, renuncia a ello, porque tu Salvador está tocando tu puerta. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Eres frío o eres caliente? Si eres tibio, te arrojaré de mi boca. Dice, Señor está por ti. Hoy te ha llamado, hoy te dice, yo soy tu galardón, porque nuestro galardón es Cristo. Nuestro galardón, nuestro premio es la vida de Cristo. Nuestro premio es que Dios nos vea como hijos y como hijos muy amados. Arrepiéntete, pueblo de Dios. Arrepiéntete y vuelve a los caminos del Señor. Prepárate a recibir a tu Salvador. No desmayes, consolídate, consolida tu vida, consolida tu llamado con un sacrificio, con el sacrificio de yo te obedezco, Señor. El sacrificio es todo lo que la palabra de Dios dice y a tu carne no le gusta. Cuando dice diezma, no voy a diezmar, ofrenda, no voy a ofrendar, hazlo, muere tu carne. Perdona, no perdono, que me pida perdón primero, no, perdona. Más te dijo, ama a tus enemigos, reconcíliate con Dios. Él es tu galardón. Saca todo lo que te aparte de Dios. Deja que Él te premie con su presencia. La presencia de Dios es nuestro premio. Él va contigo, Él va conmigo. No temeré mal alguno, Señor, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu callado me dan aliento. Vamos para adelante, pueblo de Dios. Busca primero su reino. Vamos a tomar posición en Cristo, con Él y en Él. A Dios nuestro Padre Celestial. Nada es imposible. Yo soy llamado, pues yo soy elegido. Yo traigo mi sacrificio delante del Señor. Mi vida es su sacrificio. Todo lo que Él me dice que haga, eso. Deja que el Señor reine en tu vida. Padre de gloria, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has dado, en que tu palabra viene a nuestros corazones, nos hace ver con la luz de Cristo, nos hace menguar en las tinieblas y echar fuera las tinieblas para que la luz de Cristo crezca en cada uno de nosotros cada vez más. Yo decido consagrarme a ti, decido buscarte de corazón, decido dejar de pelear con tu palabra y obedecerla. Señor, trata conmigo. Espíritu Santo, tú que moras en mí, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y si todo uno de ellos te entrega al Señor, dile ahora: Señor Jesús, vengo a ti humildemente. Perdona mis pecados, perdóname, he pecado. Han pecado mis padres, han pecado mis antepasados. Perdóname, Señor, no quiero ese pecado en mi vida ni en mis generaciones. Renuncia a Satanás y a sus demonios, echo fuera de mi vida y te recibo, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Mi vida la entrego a ti, Señor. Te doy gracias, Jesús, por tus llagas heridas he sido sanado. No moriré, sino viviré para proclamar tu grandeza, Señor. Gracias. Moriste, yo muero contigo, resucitaste y vivo contigo para la vida eterna. Cuenta conmigo, Señor. Mi vida está en tus manos. Yo te pertenezco. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, busquen al Señor de corazón. Vayan a la iglesia, congreguen, reciben la palabra de verdad. No os afanéis por este mundo. Afánate, porque Cristo vive en ti. Los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús.